Y el Código Procesal Penal del 2004, el nuevo código, establece también que automáticamente se cumple la sentencia de primera instancia, con lo cual queda claro que el principio de presunción de inocencia se quiebra con una sentencia de primera instancia, salvo en el caso del nuevo Código Procesal Penal de que el juez indique lo contrario, que tiene efectos suspensivos esa sentencia. ¿Cuál es la experiencia peruana, presidente, con la sentencia de primera instancia? Yo quiero compartir alguna información que puede ser relevante para entender cómo buena parte del universo afectado por sentencias condenatorias lo es en primera instancia. Lo primero es que para el promedio de tiempo que se requiere para condenar a una persona en primera instancia es de 45 meses, es decir, casi 4 largos años de proceso, en el que por supuesto están involucrados varios fiscales y varios jueces y se ejerce el derecho de defensa. Es decir, no es tan fácil ser condenado en primera instancia. No basta una denuncia, sino que es un proceso largo en el que además el acusado tiene las garantías de la defensa. En segundo lugar, presidente, menos de una quinta parte de las personas que son condenadas en primera instancia apelan esa sentencia, menos de una quinta parte. El dato para el primer trimestre del 2019 es que solo apelaron la sentencia el 11.5% de los condenados. En el 2018 el 14.3% y en el 2017 el 17.2%. Es decir, menos de una quinta parte de personas condenadas apelan, ¿no es cierto?, de la sentencia en primera instancia. De manera que la mayoría de las personas afectadas por una sentencia en primera instancia se quedan con ella de manera definitiva. Y en tercer lugar, presidente, de los que apelan, de este universo que es menos de una quinta parte de los condenados, las 2/3 partes, la sentencia de primera instancia es confirmada o declarada improcedente. 63% de casos son confirmadas la sentencia de primera instancia y en 5% de los casos se declara la improcedencia. Solo se revoca sentencia de primera instancia en el 11% de los casos o se anulan en el 11% de los casos. De manera que la mayoría de las personas afectadas por una sentencia de primera instancia van a vivir definitivamente con esa decisión judicial. Me pide una interrupción el congresista Ochoa, presidente. Tiene la interrupción, congresista Ochoa. Gracias, presidente. Presidente, es necesario especificar y concretizar este tema del debate que nos está llevando horas y horas ya, y que sí efectivamente es trascendental. Pero creo que también es elemental señalar que esta reforma constitucional que incorpora este artículo 34A es bien simple, presidente. Lo que estamos tratando de hacer es simplemente que aquellas personas que tienen condena en primera instancia no tengan acceso a poder ser elegibles como congresistas o no tengan acceso a desempeñarse en cargo de confianza. Esta norma, presidente, ¿es razonable? Es razonable. ¿Esta norma es oportuna? Claro que es oportuno, porque lo que estamos viendo en este momento es que ese tipo de situaciones aquí en el Congreso nos genera desacreditación y pérdida de tiempo sobre lo que tenemos que hacer. ¿Es proporcional? Por supuesto que es proporcional, porque no se le está diciendo que estás inhabilitado de por vida. Estás siendo inhabilitado para este proceso en el que quieres postular. Mientras tanto, no resuelvas tu problema. Sí, la segunda, presidente. La segunda interrupción. Simplemente, presidente, mientras tanto, aquellas personas que tengan sentencia en primera instancia están advertidos, no puedes participar en un proceso de elección popular porque desinstitucionalizas este Congreso. No puedes ser parte de un cargo de confianza porque desinstitucionalizas esa institución que tiene que garantizar confiabilidad social. Entonces, presidente, el tema de la razonabilidad, el tema de lo oportuno que es esto y el tema de la proporcionalidad son hechos que nos pueden justificar elementalmente que esta ley la tenemos que votar y ojalá sea por mayoría, o por absoluta, además, por unanimidad.
No vengamos con pretextos, presidente, que es un derecho que estamos vulnerando a aquellas personas que están sentenciadas en primera instancia y que esto estaría afectando a los más pobres. Porque los más pobres, presidente, no estamos metidos en actos de corrupción como para estar impedidos en estas situaciones. Muchas gracias. Continúe. Presidente, otra pregunta que se ha hecho acá en el hemiciclo es si esta es debe ser necesariamente una reforma constitucional como le estamos planteando o bastaría que sea una reforma legal. La pregunta le ha hecho el colega García Belaunde. La ventaja de que sea una reforma constitucional es que como restringe ciertos derechos, restricción que se justifica porque es una medida idónea, proporcional y razonable, pero restringe en la práctica ciertos derechos, es mejor que eso quede plasmado en la Constitución. Y segundo, por el hecho práctico de que es mucho más fácil cambiar la ley que cambiar la Constitución de manera de darle continuidad, mayor continuidad en el tiempo. Eso es lo que está en juego, presidente. Me parece que podríamos, ojalá, votar unánimemente. Esta medida ha sido enriquecida por una propuesta de la mayoría en el Congreso para ampliar este impedimento a quienes trabajan en el sector público, en el Ejecutivo sobre todo, en cargos de confianza. Y estamos de acuerdo con esa medida, presidente, que enriquece esta propuesta del Poder Ejecutivo. Continúe. Me pide el congresista Violeta una interrupción excepcionalmente, presidente. Gracias. ¿Podría ser excepcionalmente una...? Por excepción. Perdón. Gracias, presidente. Gracias, congresista Costa. Solamente una precisión. Se está abriendo un debate sobre si esto debería ser una modificación a una norma, es decir, a una ley, en este caso a la ley electoral, o si tiene que ser una reforma constitucional. Y el argumento es bien sencillo. Tiene que ser necesariamente una reforma constitucional porque el impedimento para el ejercicio del derecho ciudadano, como en el caso del artículo 34, para impedir que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales sean candidatos, está en la Constitución. Como se trata de una restricción de derecho, de un derecho fundamental de participación política, la restricción tiene que estar en el ámbito constitucional. Y también por el otro argumento, porque también supone un quebrantamiento a la presunción de inocencia, al cual había referido el congresista Mantilla en el artículo 2, que también está puesto en la Constitución. O sea que por ambos lados es necesario que la reforma sea constitucional. Continúe. Muy de acuerdo con el congresista Violeta. Voy a terminar, solo decir que esto remite, por supuesto, a la posibilidad de otras iniciativas de reforma constitucional o legal. Y convenimos en que, digamos, eso tiene que llevarse a cabo. Lamentablemente, las actuales circunstancias, en el cortísimo plazo, eso no puede ser posible, pero nada impide, presidente, que el Congreso siga ejerciendo su facultad de adoptar nuevas leyes o reformar la propia Constitución. Tenemos tiempo para eso, y este debate constitucional que hemos iniciado me parece que nos introduce a la posibilidad de cambios constitucionales. Para que termine. A la medida que hemos adoptado. Yo también espero, presidente, que por el esfuerzo tremendo que se ha hecho en la Comisión de Constitución para consensuar un texto como este, las largas discusiones que hemos tenido y las intervenciones que han habido en el hemiciclo hoy día, podamos unánimemente aprobar esta primera reforma política. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. Es cierto que ya nosotros en la Comisión de Constitución hemos debatido largamente y aquí esperaríamos que pongan su punto de vista a algunos congresistas que todavía puedan tener dudas, como nosotros mismos la tenemos, porque esta reforma política planteada por el Ejecutivo no va a solucionar los graves problemas que tenemos y que han sido enumerados ampliamente por diferentes congresistas. Y cuando congresistas enumeraban los problemas de Tía María, de las bambas, de la falta de recursos, de los pensionistas, yo me preguntaba, ¿acaso esa solución está en el Congreso? ¿Podemos decirle demagógicamente a la gente que nosotros le vamos a aumentar el sueldo? Eso es parte del Ejecutivo.
sino que por desprestigiar al Congreso siguen atribuyéndonos que nosotros tenemos la responsabilidad de dar leyes para subir los sueldos. ¡Qué mentira para más grande! Aquí, señores, esta reforma política la estamos haciendo con gran esfuerzo y en eso felicito a la Comisión de Constitución, porque no hay día que no se trabaje, porque en los días que no trabajamos los congresistas supuestamente estamos con los asesores en la parte técnica, sábados y domingos, y espero que sea bien evaluado por los miembros del Ejecutivo. Que no me vengan con que no me gusta, no me contenta, o que ustedes se han salido de la esencia, porque también hemos estado cambiando ideas, diciéndole las preocupaciones al primer ministro y al ministro de Justicia, y ellos han estado participando. Ojalá que no nos pase lo que ocurrió con los temas de referéndum, que el congresista Villanueva, el congresista Ceballos vinieron, votaron y luego el presidente los desautorizó. Ojalá que no ocurra eso con su primer ministro y lo estamos advirtiendo hoy día, porque el Congreso no tiene por qué sacar al pie de la letra lo que la comisión de alto nivel tuvo a bien presentar y se están dando cuenta de que hay una serie de fallas. El otro día nomás hemos tenido aquí la presencia del senador argentino, presidente de la Comisión de Constitución. ¿Y qué nos dijo? Y está el congresista Gino Costa, que fue testigo. Mientras nosotros estamos de salida con 4 proyectos de las PASO, o sea, de las primarias, ustedes están queriendo entrar. Los únicos. No hay otro país. Y bueno, Uruguay, que tiene 3 millones y que funciona de otra forma. Sin embargo, ese es el modelo que estamos copiando. ¿Le hemos dado confianza al Ejecutivo? Sí. Hemos dado confianza porque queremos mejorar las leyes. A ver si por ahí nos ayudan a tener un poco de silencio. Hemos dado confianza porque queremos sacar las leyes. ¿Quién no quiere tener mejores líderes en los partidos políticos? Claro que sí. Y nosotros sabemos de que este es un trabajo del partido político. Señores, si el partido político no hace política dentro de sus bases, no puede conocer a las personas. Y eso es lo que falta, porque faltan recursos, porque no se puede llegar con el liderazgo a todos los rincones del país para escoger a las personas que tengan vocación de servicio. Me pide una interrupción el congresista Mantilla, si usted lo tuviera bien. Tiene la interrupción, congresista Mantilla. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salgado. En realidad, este tema de restringir los derechos humanos, presidente, es un tema bien complejo. Hay varias teorías, la teoría de los derechos absolutos, los relativos y los institucionales. Hay mucho por hablar, en realidad, ¿no? Pero hay un criterio que sí adopta el Tribunal Constitucional y la doctrina comparada sobre este tema. O sea, se podría restringir bajo ciertas reglas, ¿no? Bajo ciertas reglas. Razonabilidad, proporcionalidad. Por 3, 4 casos que se presentan a nivel nacional. Vamos a restringir un derecho humano, presidente. Hay que ver la razonabilidad, la proporcionalidad. Por eso yo decía, pueden haber otras fórmulas para evitar que de repente uno que tenga un proceso penal pueda postular más transparencia, más información, o si llega, vacarlo, suspenderlo, pero para llegar, ¿qué digo?, a impositarlo a postular, eso ya hay que analizarlo con mayor profundidad. Muchas gracias. Continúe, congresista. Sí, presidente. Los partidos políticos, después de todo esto que ha pasado y que ha permitido que un gobierno diga que, bueno, el Congreso prácticamente lo ha arrinconado por 1 o 2 o 3 que puedan tener faltas de conducta, tenemos que dedicarnos a buscar personas idóneas, con trayectoria, personas que presenten un perfil profesional, pero además familiar. Supuestamente la ventanilla única se va a encargar de ver si tiene antecedentes o no antecedentes, pero lo importante es conocer a las personas, y esto se logra casualmente en el trato del día a día. Yo me imagino que aquí nos hemos ido conociendo en el transcurso de estos años que ya hemos pasado, señor, y podríamos dar un perfil de cada uno de los que están aquí. En este trabajo, entonces, no es cuestión solamente de leyes. Y se equivocan quienes creen que aquí está la solución de todos los problemas. En el año 2016, 2.242 candidatos al Congreso, ninguno de ellos, y elegidos ya, contaba
candidatos elegidos dentro de sus partidos, al ingreso no contaban con sentencia en primera instancia. Luego ya nos estamos enterando de algunos que le salen los procesos, señor. Y sí, pues es un gran debate. Lo mismo digo en elecciones regionales y municipales. Pero aquí el tema en el que nos hemos enfrascado es si solamente con primera instancia se le puede tachar su candidatura, se le puede dejar sin el derecho a postular. Y hay sentencias del Poder Judicial porque el fundamento de la doble instancia se encuentra ligada al error del que juzga, a la fallibilidad humana y a un posible error judicial. Y es por eso que se busca la segunda instancia. ¿Cuántos jueces no hemos visto nosotros que se equivocan en la primera instancia? Y es por eso que el denunciado recurre a esta segunda instancia, señor, y otros, claro, recurren como un mecanismo de defensa. Entonces, este es el tema que nos pone en duda, porque vayamos a estar recortándole el derecho a personas que podrían haber estado acusadas falsamente, señor, como se ha dado en varias oportunidades, en muchas y en miles. Gente que simplemente a veces por venganza o por odio es llevada a los tribunales. Y a estas personas las vamos a castigar doble. Entonces, por eso que yo creo que deberíamos tener más bien cuidado en este tema y analizarlo bien. Porque si bien va a ser una reforma constitucional, que esto ya está aprobado en el dictamen, yo creo que invita a la reflexión y es el hemiciclo del Pleno, el que tendría que entrar a la reflexión. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista Narváez. Gracias, presidente. Saludando a todos los colegas. Yo he estado escuchando atentamente la opinión, la propuesta, las ideas de todos los colegas sobre este tema, que me parece muy importante, una reforma política, la primera que vamos a hoy día posiblemente aprobar. Y lo que quiero decirles es desde mi punto de vista, de mi modesta experiencia sobre estos temas. Muchas veces hemos visto, presidente, colegas, de que en las regiones, por ejemplo, de donde yo tengo una experiencia, es de que durante los procesos de elecciones se han presentado candidatos que tenían ya antecedentes, sentencias en diferentes instancias, y los hemos dejado postular, y después han terminado en la cárcel, y dejan abandonadas las instituciones por el que fueron elegidos, uno de los primeros problemas. Es verdad de que acá hay un tema de presunción de la inocencia, pero si una persona tiene ya una sentencia en primera instancia, ¿por qué el Estado democrático tiene que ser tan ingenuo de presumir la inocencia de esa persona? Tiene que presumir la culpabilidad. Por algo ya tiene una sentencia ya. Yo como Estado tengo que protegerme, tengo que decir, oye, si esta persona ya tiene una sentencia en primera instancia en su contra, ¿por qué tengo que presumir que es inocente? Lo lógico es que tengo que presumir que puede ser culpable. Y si es inocente, ya pues esperará su turno para que demuestre su inocencia y después puede postular. Pero ¿por qué corrernos el riesgo de contratarlo en el Estado? Hay cientos y cientos de problemas de esta naturaleza que se ve en la administración pública. Me parece muy bien que la comisión haya ampliado para la designación también de funcionarios de confianza. Porque si una autoridad es corrupta, normalmente ¿qué hace? Busca justamente a personas que tienen problemas. Esos que tienen sentencia en primera, segunda instancia, muchas veces son colocados en los puestos públicos de confianza. ¿Por qué? Porque son fáciles de ser manipulados. Porque una persona con esos antecedentes va a aceptar todo. Va a entrar fácilmente en procesos de corrupción. ¿Qué eso queremos? Yo creo que esa ampliación está correcta. Por eso en algún momento dijimos, lo que el Ejecutivo nos plantea como esencia, que ellos le llaman la esencia, puede ser mejorado. Yo creo que acá la esencia se ha mejorado. Yo estoy seguro que el Ejecutivo sin ningún problema lo va a aceptar. Y no para que estén contentos, porque tampoco eso no es el papel del Congreso, contentar al Ejecutivo ni al Presidente de la República. Eso no es función de nosotros. Como yo hace poco decía, yo también hubiera querido que Perú sea campeón de la Copa América, pero nos hemos contentado con el subcampeonato, ¿no es cierto? Entonces, contentémonos con las cosas que el Congreso produce dentro de su fuero de autonomía.
Creo que estamos en buen camino, colegas. Evitemos a veces los roces que yo no lo veo bien, ¿no? De colegas de mi bancada, a Lucho Iberico, que lo estimamos bastante, lo respetamos, lo apreciamos en nuestra bancada y estamos muy contentos que se haya incorporado a nuestra bancada. Merece todo nuestro cariño y nuestro respeto. Y también de muchos, casi de muchísimos peruanos. Igual, Jorge, también, ¿no? Decirles de que no estamos para eso. Creo que calmémonos, avancemos con el debate sobre esta primera reforma y ojalá que todos podamos respaldar, porque creo que es bueno para nuestro país, es bueno para nuestro Estado. Es cierto que no va a resolver todos los problemas, pero por lo menos nos vamos a asegurar que gente de mejor calidad, con mejores antecedentes, accedan a la administración pública para que se pongan al servicio del poblador y no se pongan a servir sus intereses. Con estos antecedentes lo más probable es que va a defender sus intereses personales en vez de defender los intereses de la población. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Danmer. Señor presidente, señores congresistas, este debate que se está desarrollando tiene una gran ventaja. La ventaja es que hay unas propuestas ya sobre la mesa y que hay un debate público nacional que coloca cuál es el eje de discusión. El eje de discusión centralmente es que el poder es la organización de los ciudadanos con capacidad de tomar decisiones, de institucionalizarse para tomar esas decisiones. Si ese es el eje de la propuesta de la política, está así entendido que tiene que haber diversos mecanismos para evaluar para cada desafío, para cada circunstancia, para cada organismo, qué evaluaciones vamos a plantear para establecer las diferencias, las distintas calidades, las diversas normativas. Y en esta parte que estamos viendo el día de hoy, ciertamente que lo que se hace es un test de correspondencia. Se evalúa para ver si es que existen determinadas capacidades por ciertas personas que tienen que ser restringidas con ciertas orientaciones. Eso hace que los ciudadanos participen en calidad de ciudadanos, pero con restricciones que son evaluadas y luego calificadas. Pero lo que le caracteriza centralmente es el hecho de ser ciudadano, de tener calidad de ciudadanos, de participar como tales en ese grupo de esa nación. Porque el fundamento central de esa evaluación es que el poder no es la administración pública, el poder no es el poder económico, el poder no es una situación religiosa o mágica, el poder es la ciudadanía organizada. A partir de esa apreciación del poder es que se pueden establecer mecanismos de comparación para ver, bueno, aquellos que cometieron tales delitos, qué restricciones se les puede aplicar sin anular sus derechos como ciudadanos. Creo que esa lógica es una lógica que desarrolla positivamente este proyecto de ley. Pero en otros proyectos de ley no pasa lo mismo. Yo quiero remarcar esto para mantener el debate para otros proyectos de ley. Por ejemplo, el proyecto de ley que tiene que ver con lo que es lo fundamental de la soberanía, la participación política de los pueblos. La soberanía en algún momento de la historia era producto de algún jefe religioso, de algún jefe guerrero, de alguna persona designada de alguna forma mágica, pero la soberanía se entiende ahora en todas las sociedades, es el pueblo organizado, el poder de la propia vida social, económica y política organizada de determinadas reglas, en las cuales todos participan y tienen derechos. Y cuando se tiene que restringir derechos de ciudadanía, se hacen los test correspondientes sin cortar la base misma del poder. Pero ¿qué pasa cuando se quiere establecer, por ejemplo, la formación de los partidos? Uno de los proyectos de ley que vamos a discutir más adelante es con qué cantidad de miembros se califica a un partido para poder participar en este proceso electoral. ¿Y qué ocurre? Aquí hay una distorsión respecto a ese factor de evaluación. La distorsión central es que se plantea los afiliados de los partidos tiene que ser la evaluación. Y se plantea una cifra. En lo que se estamos discutiendo ahora, para las próximas participaciones electorales, se dice los partidos políticos tienen que tener 24.381 integrantes para existir como partidos, para poder participar en la lucha política ciudadana. Pero al mismo tiempo se está diciendo
que se van a mantener un conjunto de otros partidos, a los cuales no se le pide que se amplíen a 24.000, sino que ya tienen una inscripción, y esa inscripción que ya se tiene se prorroga. Entonces, por ejemplo, Podemos, por el Progreso del Perú, tiene 6.000 militantes. Perú Nación tiene 8.000. Solidaridad Nacional tiene 4.000. Perú Libertario tiene 7.000. Peruanos por el Cambio tiene 7.631. Perú Patria Segura tiene 22.000 o 20.000. Partido Morado tiene, ahí dice baja, no está claro cuál es la cifra precisa. Siempre Unidos 9.000, Todos por el Perú dice 9.000, Juntos por el Perú 9.000, Avanza País 5.000. Y uno encuentra de que le están pidiendo a los partidos que tienen que buscar su inscripción una cifra que es realmente inalcanzable, que es superior. Le piden 24.381. Mientras unos se mantienen en la inscripción, al otro se le dice en este plazo corto consigue 24.000 firmas, 24.000 integrantes en tu partido. Creo que esa evaluación positiva que está en este proyecto de ley tiene que servir para ese otro proyecto de ley y para otros, para que sean evaluaciones adecuadas respecto a que el poder central es el poder de los ciudadanos. Y ese poder es el que se está evaluando, no el poder asignado por este Congreso, no el poder asignado por alguna ley mágica, no el poder asignado por alguna religión, sino el poder establecido por la propia calidad y condiciones en las cuales los ciudadanos participan en política. Por eso, esta restricción, esta entrada a este debate, mirándolo desde ese punto de vista de que se pueden establecer restricciones y que tienen que ser iguales para todos los participantes, creo que es una regla que debería mantenerse en el conjunto de los proyectos de ley que se van a discutir para que puedan mantener esa homogeneidad, para que no haya distorsiones que desequilibren o dificulten que realmente sea la base del poder de la ciudadanía la que esté organizando este proceso de modificación y actualización de la vida política del Perú. Al final, el Estado, en última instancia, son los ciudadanos organizados ejerciendo sus derechos. Eso es en última instancia el Estado. Y para que haya una reforma política, tiene que garantizarse que puedan participar todos adecuadamente. Por eso, de Nuevo Perú, nosotros saludamos este proyecto de ley, creemos que hay que respaldarlo, que hay que aprobarlo, y sobre los otros proyectos de ley presentaremos un conjunto de modificaciones o de cambios, como el que hemos señalado respecto a la inscripción de los partidos, para que pueda garantizarse que exista la base de ciudadanía, la base efectiva de soberanía, como el ejercicio común para todos los ciudadanos en el Perú. Tiene la palabra la congresista Aramayo. Gracias, presidente. Hace unos instantes escuchaba algunas intervenciones de colegas que decían que si este tema ya se había debatido en comisión era un tema cerrado. ¿Y para qué estábamos aquí? Bueno, si está cerrado, mejor se lo entregamos al Ejecutivo como lo ha pedido, y creo que no es el espíritu de esta reforma planteada. Además, si vemos el tema numéricamente, la Comisión de Constitución está conformada por 31 congresistas, no es ni la tercera parte del Congreso. 39 parlamentarios integran la tercera parte del Congreso, somos 130 en teoría, aunque aquí hayamos pocos, algunos bastante aburridos. Lo cierto es que el debate de la reforma política es un debate que no se debería de eludir, presidente. Y no se debería eludir este debate de la reforma política por la trascendencia que tiene. Porque las reformas que invocan además vinculan un análisis principista de temas relevantes a tratados internacionales, a acuerdos primigenios de la Constitución Política del Estado. Entonces, decir que el tema cerrado está, reivindico que no está cerrado. Tengo acá algunas resoluciones y algunos tratados que con las modificatorias vamos a cambiar. La Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Viena. Todos y cada uno de estos tratados que ha suscrito el Perú dicen en el artículo 31, en el artículo 23, en el artículo 21, 25, 26 y 27, si las personas de la bancada me dejarían continuar, hacen demasiada bulla. No puedo continuar.
Entonces citaba algunos artículos de estos pactos de los cuales somos parte. Hoy, con esta reforma que plantea el Ejecutivo, los hemos hecho de costado y hemos decidido ponderar algunos otros criterios.